Bueno, acá estoy con Bruno Ríos, cliente de Lead Sleep Performance hace ya unos 4 meses y bueno, quería charlar con él un poco sobre el proceso que tuvimos trabajando juntos, cómo estaba antes, cómo está al día de hoy, cuáles fueron los cambios que tuvo. Así que bueno, bienvenido Bruno, ¿cómo estás? Contale un poco a la gente de vos que no te conocen, quién sos, a qué te dedicas, quién es Bruno. Nada, bueno, un placer, Santi. Nada, yo soy Bruno, soy closer de ventas hace más de un año. Soy argentino, tengo 20. Y nada, eso, bueno, es un poco de mi profesión actual. Perfecto, y contame un poco, llévame a ese momento antes de empezar a trabajar juntos, cuando nos conocimos, cómo era un día tuyo típico, cómo te sentías en ese momento. O sea, yo antes de entrar con vos me acuerdo de que tenía como un... O sea, sufría mucho, batallaba mucho, sobre todo con las siestas, era algo que me pasaba todo el tiempo en el sentido de que, por ejemplo, llegaba el día o llegaba el mediodía, llegaba la tarde y estaba muy cansado. Y bueno, para la gente que está al tanto, un rubro como closer, las llamadas, la gran mayoría se suelen ser por la tarde, durante el día, obviamente, que es donde uno tiene que estar más pendiente de justamente las tareas que tiene como profesional o como vendedor. Y yo sentía que eso capaz era como, una batalla constante, ¿no? Porque capaz tenía mucho sueño, me quería pegar una siesta y tenía una cola en 40 minutos. Entonces, ni estaba como muy activo, ni podía descansar, entonces era como un loop constante. Y eso me pasaba mucho antes, ¿no? Que capaz tenía la típica expectativa que dormir, no sé, dormir 7 horas estaba bien, o lo que yo estaba durmiendo en su momento estaba bien, hasta que llegué con vos y fue un cambio de perspectiva. Pero era esa batalla constante de cansancio, sobre todo durante el día, y un rendimiento que muchas veces no era el mejor para justamente, no sé, en mis tareas que tenía que hacer. Totalmente, te entiendo, sentías que te afectaban en tu trabajo, en tu día a día. Contame un Sí. poco, yendo a los números, ¿cuánto estabas haciendo en ese momento? No, y yo estaba promediando 1.500 por ahí, 1.500 $2.000 al mes. O sea, estaba promediando eso Perfecto, aproximadamente. perfecto, como para tener un poco de contexto de cómo estábamos en ese momento en cuanto a ese rendimiento que vos tenías y cómo afectaba a nivel de facturación en tu trabajo, ¿no? Porque el trabajo de Closer es un trabajo que depende en gran medida de cómo vos rendís, entonces ahí creo que es una relación muy directa. ¿Habías probado alguna cosa como para poder mejorar tanto el rendimiento, el sueño en general o no habías probado nada? La verdad es que no había probado nada, o sea, no había probado nada. O sea, probaba como tareas por ejemplo, no sé, como energizarme durante el día, de capaz hacer un poco de ejercicio, hacer flexiones durante el día para recuperar un poco, que se me vaya el sueño, pero eran cosas muy temporales, entonces no mucho más que eso. Capaz no directamente atacando el sueño como tal. Perfecto, perfecto. ¿Y qué fue eso que te hizo dar el paso y decir, voy a trabajar con Santi? ¿Qué fue eso que te terminó de convencer? Sí. No, para mí lo principal que me hizo conectar con vos es que estabas ambientado en el... O sea, estabas ambientado sueño para emprendedores o sueño para justamente, no sé, personas de alto rendimiento o profesionales, que eso era para mí lo principal, es decir, tener a alguien que me ayude a, no sé, o sea, que sea un plan personalizado para mí en base a mis tareas, en base a mi profesión, en base a mi trabajo y poder hacer esos pequeños ajustes de manera personalizada para adaptarlo a mi sueño particular y que no sea un proceso o consejos generales. Eso para mí es lo más importante. Me acuerdo que había visto un video tuyo hablando justamente de Hormozy, era un video, o sea, un video tuyo hablando justamente de Hormozy y cómo dormía uno una buena, o sea, una típica cantidad de horas y como que me hizo mucho sentido, como que realmente me hizo mucho sentido que eso es algo muy importante para la profesión y es algo que yo lo tenía muy de lado. Es decir, el sueño como tal es algo súper, súper importante para rendir bien. Y es algo que no me había caído tanto la ficha hasta que te vi a vos. Y para mí eso fue lo más importante para dar ese paso, o lo que más me convenció, que no la duda. Excelente. ¿Y tenías alguna duda antes de arrancar? No, o sea, no tenía ninguna duda. ¿Tenías claro que venía por ese lado el problema y tenías ganas de trabajarlo? Sí, sí, o sea, yo poniéndome a reflexionar, o sea, si me he dado cuenta que era un tema de cansancio, me daba cuenta que me levantaba más o menos, me levantaba cansado, o sea, no me llegaba a recuperar bien.
mis mañanas eran muy horrendas porque yo me levanto muy temprano para llevar a mi hermana al colegio y típica, o sea, me levantaba súper cansado, medio de mal humor y como que me daba cuenta que eso no me estaba haciendo bien. O sea, no, o sea, ya decía en un momento, no puedo seguir así porque era muy complicado. O las mañanas para mí era terrible, me cuesta muchísimo levantarme, bueno, me costaba muchísimo levantarme y me pasaba eso. O sea, y creo que me di cuenta luego de un poco de reflexión, un poco de mirar contenido capaz tuyo, o con solamente ver ese video, me dije, no, che, esto es algo que no estoy haciendo foco o, o estoy dejando de lado. Y con eso, en ese punto yo soy una persona muy decisiva, entonces si sé que me va a aportar, no tengo miedo en invertir en absolutamente nada. Genial. ¿Y cómo fue el proceso trabajando juntos? ¿Cómo te sentiste con el acompañamiento? Contá un poco desde tu experiencia, ¿qué fue lo que sentiste? O sea, para mí lo más importante es que tu acompañamiento me pareció para mí. Me pasa mucho, ¿no? Hoy en día, capaz, si vos y yo, Santi, no sé si la persona que esté viendo esto está en el mundo de infoproductos o mentorías y tal, de que, de que, claro, hay un acompañamiento, pero muy grupal, muy genérico, o espacios, o espacios fijos durante el día. No sé, por ejemplo, un horario al día, qué sé yo, 19 horas de la noche, y si no te unís ahí, no tenés acompañamiento, por darte un ejemplo, ¿no? Y para mí lo más importante, lo que yo más valoraba era justamente ese acompañamiento personalizado, ese acompañamiento por WhatsApp, esa velocidad de respuesta, o es lo que más valoro yo siempre antes de invertir con alguien. Y eso es lo principal que tuve de vos. O sea, yo sin tener que escribirte, sin tener que pedirte nada, con que vos me preguntes cómo voy siendo el precioso. O sea, para mí eso es lo que más valoré o justamente más me gusta de un servicio, no tener que estar yo necesariamente consultando o escribiendo al mentor para que me dé una mano, me haga un seguimiento. O sea, para mí eso es lo más importante y eso es lo primero que encontré con vos. Y sobre todo esa personalización en mi situación actual. O sea, para mí eso fue lo más top del acompañamiento y lo que más vale en realidad, ¿no? Que es sobre todo la velocidad de respuesta o, de vuelta, esos ajustes personalizados para el caso de uno. Si uno realmente quiere tener resultados, capaz mi situación es diferente al de otra persona. Entonces, si uno tiene esa personalización, tiene ese foco genuino en la persona, ahí es donde realmente se ven los cambios, o se ven los cambios más rápidos, sobre todo. Entonces, sobre todo eso. Totalmente, totalmente. Y para alguien que por ahí está dudando un poco porque por ahí piensa que o no tiene tiempo para aplicar un proceso así, o siente que por ahí no se adaptaría a su caso porque tiene una agenda ocupada, porque está con actividades ya sea close, ya sea que tenga un negocio, ¿qué le dirías a alguien que está en esa situación? Creo que era algo que hablábamos con vos, o sea, el conocimiento que yo tengo ahora sobre mi sueño, o sea, es invaluable porque no es que es algo que se aplica un mes, 2 meses, 3 meses. Si yo realmente lo quiero hacer, es algo que lo voy a estar aplicando, lo voy a aplicar el resto de mi vida. O sea, estamos hablando que es una cantidad, o sea, yo espero vivir mucho, espero vivir unos mínimos 60 70 años más. Entonces, sé que es algo crucial al fin del día, si vos lo aplicás tanto a corto, mediano y largo plazo, el retorno de inversión es invaluable. O sea, tu rendimiento es invaluable, tu calidad de vida es invaluable. eh, y para mí eso es lo más importante, o sea, que tu salud es lo más prioritario de tu vida y si no cuidas eso, es que creo que las prioridades no están siendo las correctas. Y yo la verdad que tengo una agenda súper apretada hoy por hoy, o sea, literal súper apretada, donde trabajo casi de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, no te digo de corrido, ¿no? Pero estoy a full todo el día y para mí es de lo más importante. O sea, justamente ahí, justamente por eso que tenés una agenda apretada, tenés mucho trabajo, es que hay que enfocar en la calidad del sueño para tanto vos atender tus tareas como profesional como tu vida personal. Entonces, para mí eso es lo más importante y justamente por eso hay que hacer foco ahí. Genial, Bruno, gracias ahí por darnos esa perspectiva y contanos un poco de vos, cómo estás hoy, cómo estás durmiendo el día de hoy, cómo te estás sintiendo en tu trabajo. Bien, a nivel de sueño sentí que mejoró muchísimo, sobre todo mi rutina de sueño, mi rutina diaria lo tengo mucho más estructurada para poder dormir, sobre todo o sea, organizándome con mis tareas y tal, y me levanto muchísimo mejor, o sea, no me levanto tan cansado como antes, o sea, depende del día, ¿no? Hay veces que obviamente ser directo, no es que voy a dormir siempre a la misma hora,
o siempre puedo hacerlo, o siempre duermo la cantidad de horas que tengo que hacer, a veces que lo hago más y menos, pero a largo plazo sí se ve la diferencia, o comparado yo lo hacía antes. O si lo hago de manera consciente, sé que el día de mañana si lo quiero arreglar, sé que tengo que arreglar, o sé qué cambios hacer, que para mí eso es lo más importante que creo que hay que aclarar, ¿no? Porque capaz uno piensa y dice, no, o sea, yo hay días que de vuelta no duermo todas las horas que tengo que dormir, pero yo sé que si realmente luego, o sea, quiero arreglarlo, quiero recuperarme, o hay un día que ya retomo mi rutina normal, sé cómo hacerlo claramente. O sea, sé hacerlo con total certeza y para mí eso es lo más importante y creo que es aclarar. Pero no, hoy en día yo, por ejemplo, no duermo siesta, eso era antes eso era algo antes que capaz hacía muy común o de manera usual, no te digo siempre, pero de manera usual a veces. Yo por hoy creo que no duermo siesta desde que arrancamos, habré dormido una o dos siestas por casos particulares, pero no lo hice nunca más. Y sobre todo por la tarde estoy mucho más activo. Me acuerdo que antes, cuando yo comía o comía pesado, me sentía súper cansado. Y al toque me acuerdo, yo estuve con vos, hicimos algunos cambios, algunos ajustes, y eso se me fue como súper rápido, como que no me pegó tanto el sueño, y eso es algo que de vuelta batallaba muchísimo, y eso se arregló casi instantáneo, me acuerdo. Y hoy por hoy durante el día estoy mucho más enérgico, trabajo buena cantidad de horas, mi nivel de foco creo que está mucho mayor, no me distraigo tanto. Entonces, para mí esos fueron los cambios principales. Buenísimo eso, buenísimo. ¿Y cómo sentís que eso reflejó en tus resultados actuales trabajando? O sea, la gran pregunta que todos están esperando. ¿Cuánto estás haciendo al día de hoy? Sí. Bien, hoy por hoy, bueno, justamente este mes lo terminé en $4.000, 4.300 aproximadamente en comisiones. Fíjate que a nivel de rendimiento fue un cambio bastante bueno, ¿no? Porque para estar preparado para largas horas de trabajo, por ejemplo, lanzamientos como Closer que yo te había comentado, hay que tener una buena rutina de sueño establecida o hay que estar bien preparado para rendir bien o continuar ese ritmo en un periodo de una semana, no es que fueron uno, dos, 3 días, fueron una semana y más. Entonces, para mí eso fue un gran influyente y es lo que, o sea, fue una de las herramientas que me ha permitido facturar lo que he facturado hoy por hoy para mi bolsillo, sobre todo. Excelente, excelente. Y si mirás para atrás, ¿qué es lo que le dirías a ese Bruno hace 4 meses que estaba en una situación distinta? ¿Qué le diría? Para mí, o sea, se lo hubiese recalcado antes, tipo, le hubiese dicho, che, ponete las pilas, el sueño es de lo más importante, estás dejando eso de lado, fíjate que eso está afectando tu rendimiento de manera crucial. Algo que afecta a tu rendimiento afecta a tu bolsillo y tu bolsillo es lo que te permite llegar a los resultados que quiera cada uno. En mi caso es ayudar a mi familia, o proyectar a largo plazo, o armar un negocio el día de mañana. Entonces, si el sueño representa eso, hay que darle la prioridad necesaria. Entonces, se lo hubiese recalcado antes o lo hubiese hecho reflexionar mucho antes para arrancar este proceso, capaz no hace 6 meses, sino hace un año atrás o hace 2 años. Y en base a eso mi rendimiento siempre hubiese sido muchísimo mejor. Eso es lo que le hubiese dicho. Excelente, excelente Bruno. Bueno, Bruno querido, para ir cerrando, nada, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, por contarnos cómo viviste todo este proceso. Estoy seguro que le va a servir a muchas personas. Por mi parte, no hay mucho más que agregar, creo que ha sido súper claro. Gracias por haber dado esta oportunidad de contarnos todo lo que viviste, así que nada, te mando un gran saludo, espero que todo muy bien y estamos en contacto. Dale, buenísimo. Un placer, Santi. Si este video te gustó y quieres ver otro caso de estudio como este, pero de un dueño de una agencia de marketing, haz clic en el video que te aparece en pantalla y nos vemos del otro lado.